Siempre la pregunta más recurrente que hay cuando un país, un estado o una ciudad enfrentan grandes problemas, pero en contraste con ello también tienen grandes retos, grandes oportunidades y opciones de solución a muchos de los problemas que están enfrentando, es cuando uno debe reflexionar en prospectiva, es decir, cómo sí se puede salir adelante de las distintas cosas que se están viviendo en la actualidad. México está obligadísimo a intentar proyectos de largo plazo, de largo alcance, pero sobre todo de gran visión. Es decir, verlos ahorita como ideas y como proyectos y convertirlos en realidades en los próximos 6, 12, 18, 24 y hasta 30 años. Lo peor es no hacer nada. Lo otro, más peor aún, es destruir lo que se ha construido en los últimos 30 o 40 años. Por eso hay una gran disyuntiva entre un gobierno progresista que busca cómo sí hacer las cosas, cómo sí darle continuidad a lo que funciona y cómo dar de baja o acabar con lo que no funciona. Esa es la manera inteligente como los países desarrollados le hacen frente a sus problemas y a sus oportunidades. Primero visualizan qué cosas no están funcionando y qué cosas van a necesitar o qué cosas serán necesarias para seguir sobreviviendo o para seguir creciendo o para intentar ser mejores cada vez. Hay otros países, por el contrario, que solo piensan en la parte humana de quienes están ejerciendo el poder transitoriamente y que toman decisiones en función de sus intereses personales, de sus intereses familiares, el de sus cuates, el de sus amigos, el de sus socios, y pierden la perspectiva de cómo sacar adelante al país. Por eso es sumamente importante que México construya una mesa de trabajo por las mentes más brillantes que puedan ser convocadas a trabajar en los proyectos de visión, por ejemplo, el México de los próximos 20 años, digamos 2042, o el México de los próximos 50 años. Que tengamos esa visión que nos permita decir cómo nos queremos ver en el año 2070, 2072. Eso hace la gran diferencia entre los países que, al margen de los vaivenes de la política y al margen de las decisiones buenas o malas de sus gobernantes que ellos mismos eligieron, siempre tengan proyectos que deban de seguirse y de llevarse a cabo, pase lo que pase. México no está en esta condición en este momento, pero lo puede estar. Nos hemos olvidado de herramientas tan valiosas como prospectar, es decir, intentar ver el futuro en base a lo que está sucediendo no solo en tu país, sino en tu alrededor, en tu continente y en otros continentes, en pocas palabras, en todo el planeta. ¿Queremos nosotros un México cada vez más pobre? Es evidente que no. ¿Queremos un México cada vez más inculto o menos educado? Desde luego que no. ¿Queremos un sistema de salud universal que cada vez sea de mayor acceso para la población en general, particularmente para los más desprotegidos? Desde luego que sí. Queremos un México que saque adelante proyectos de infraestructura, de crecimiento armónico de las ciudades, proyectos que le den funcionalidad, movilidad
y que generen expectativas sociales para todos, particularmente para los que menos tienen, los que reciben solo el producto o el sueldo del producto de su trabajo. Los que son clases medias y clases altas, esos no hay que preocuparnos de ellos, porque de una manera de otro o de otra van a resolver su futuro inmediato, van a resolver su futuro a mediano plazo y créame que van a seguir siendo ricos y prósperos en la medida que se ajusten a las normas primordialmente aceptadas o comúnmente aceptadas de cómo manejar sus dineros, sus propiedades o lo que son sus patrimonios. Pero el pueblo en general, la población, que es a querer y no la materia prima con la que deben de trabajar quienes están en las responsabilidades públicas y políticas, esos sí tienen que ser motivo de un ejercicio de planeación, de previsión, de prospectación y sobre todo de intentar visualizar qué va a pasar con toda esa gente, sobre todo con las generaciones que ahorita son niños y adolescentes en los próximos 20, 30, 40 o 50 años. Es una obligación de vida, es una obligación social, es una obligación política. Por eso es importantísimo que México se constituya en un país en el que se pueda cohabitar sin importar la condición social y económica de sus habitantes, que se pueda tener esperanza de mejor calidad de vida. Creo que hay proyectos que son de fondo y que tienen que seguir adelante. Uno de ellos es la autosuficiencia alimentaria. ¿Cómo intentar producir todos aquellos alimentos que la población mexicana demanda para consumir, pero no este año, sino los próximos años, las próximas décadas? Tenemos que intentar construir los cerebros formados, las inteligencias que hoy son niños y adolescentes y muchos adultos, para que en los próximos 20 y 30 años generen los frutos productos de su conocimiento, no caer en la tentación de tener generaciones perdidas por falta de previsión, planeación, organización y sobre todo voluntad de sus gobernantes. Hay proyectos que tienen mucho que ver con la infraestructura de las ciudades. Los proyectos de comunicación, como el caso de los trenes, por ejemplo, el que existan trenes de pasajeros que le den conectividad a todo el país, son fundamentales. La protección al medio ambiente y evitar la contaminación de aguas, de ríos, de canales, de playas, de mares, del aire. Todo eso es una responsabilidad de quienes gobiernan. Desde luego que también de quienes producen alimentos o producen cuestiones industriales o explotan la tierra o los árboles o las aguas, pero deben de remediarlas y deben de contribuir a que las cosas caminen bien. Por eso los proyectos de gran visión tienen dos ejes fundamentales. Uno, saber hasta dónde puede y hasta dónde debe de llegar el gobierno, el Estado mexicano, para que el gobierno pueda y deba hacer con recursos públicos lo que le compete. Y lo que no puede hacer porque no tiene el dinero, ni la capacidad de organizarse, ni la capacidad de hacer cosas que comúnmente son de la competencia de la iniciativa privada, que son competencia de los negocios que buscan mejorarse, que buscan cada vez ser más atractivos, que buscan cada vez más utilidades, pero que son su razón de ser, su naturaleza, y por eso invierten y trabajan y multiplican y están innovando de manera permanente. Son las cosas que el gobierno debe impulsar y promover
para que aquellos, es decir, los empresarios que están en la iniciativa privada, hagan lo que saben hacer, con las regulaciones, con los permisos, con las licencias, con los controles y con todos los equilibrios que nos lleven a circunstancias de vida que nos sean realmente atractivas. Lo que el gobierno debe de hacer por estrategia de soberanía nacional, pero conjuntamente con la iniciativa privada internacional y la iniciativa privada nacional, cuidándose mutuamente las manos si así lo queremos ver, cuidándose mutuamente de que cada quien cumpla con su rol, es una responsabilidad de hoy que si no la llevamos a cabo nos vamos a lamentar en el futuro. Lo que la iniciativa privada internacional pueda hacer con el apoyo y la facilitación del gobierno en nuevos desarrollos de infraestructura económica, como la generación de proyectos viables, como lo que es la explotación de la minería y su transformación y procesamiento, como las concesiones que se otorgan para efectos de llevar a cabo infraestructura que el gobierno en estos momentos no tiene el dinero para llevarlo a cabo. Se pueden llevar a cabo, pero se requiere la voluntad política de un gobierno que esté dispuesto a hacer alianzas público-privadas con quienes sí tienen la capacidad técnica, la capacidad científica y sobre todo la capacidad financiera para llevarlo a cabo. Que sean proyectos de ganar-ganar, porque si seguimos estirando esa liga interminable en la que yo tengo la razón y yo quiero ganar ilimitadamente dinero, no vamos a llegar a ningún lado. Reflexionemos, pensemos, démosle seriedad a nuestras acciones, porque de esa manera le damos viabilidad a nuestro país. Lo merecemos quienes estamos en este momento intentando hacer lo mejor de nosotros mismos. Pero no olvidemos que hay un porcentaje muy importante de la ciudadanía mexicana, mexicanos de carne y hueso, que todos los días se dedican a violar las leyes, a asesinar personas, a cometer delitos, a andar en la vagancia, a dedicarse a cuestiones fuera de la ley. Y si no aceptamos esa realidad, estamos perdidos. Tenemos que entender que poco a poco se tiene que ir equilibrando la balanza, porque hoy estamos partidos en dos, los buenos y los malos. Es más, me atrevo a decir que tienen más poder económico y a veces son más los factores que los malos tienen por encima de los buenos. Entonces, si no logramos encontrar el equilibrio entre la política, la economía y sobre todo la correcta aplicación de las leyes, no vamos a llegar a ningún camino. El día de hoy quise hacer esta serie de reflexiones con el propósito de convocar y hacer un llamado a la responsabilidad que tienen todos aquellos que aspiran a gobernar una ciudad, un estado y el país. Parecemos que seguimos dando bandazos con los graves problemas nacionales que venimos acarreando desde hace mucho tiempo, empezando con la sonadísima corrupción y siguiendo con el maldecido por todos crimen organizado, aunque alabado por todos aquellos que son parte de él. Y créanme que no son pocos, son muchos. Quizás es un buen momento de hacer un alto en el camino, pero también es un buen momento para que pensemos en cuáles son esas alternativas de solución, que tiene que haberlas. Ha habido países que han sufrido y pasado por cosas peores como son las guerras, las pandemias, las pandillas, el narcotráfico y tantas cosas que han vivido otros países en el mundo. Hoy México
está en la encrucijada de su historia y es importantísimo de la participación de todos nosotros. Ya llegamos al límite en muchísimos temas. Si nosotros no nos comprometemos a poner lo mejor de nosotros mismos para intentar tener mejor educación, salud, bienestar, ciudades dignas, acabar con el hambre y la desigualdad económica en México, estamos condenados a que en 50 años vamos a estar peor que nunca. Piénselo, vale la pena. Saludos, gracias por escucharme.